Conosce ormai? Conosci? Conosci? Bom? Bom? Bendiciones, pastor, bendiciones. Vámonos a hacer un momento de oración cortico porque el Espíritu Santo viene acompañarnos anoche aquí. Se compuso a la oración cava, pero ya que nos pide todo un día más, Espíritu Santo, para nos comprender Escritura, para nos, Espíritu Santo, darnos luz y comprendimiento, queda con los de nuestro corazón. En Espíritu Santo, a vos luz, te guía nos siempre, a vos te explica nos Santa Escritura, y te nos conoce cada vez más y más de amor misericordioso, Tata. Ayúdanos a reconocer en Jesús que cara visible de misericordia de Tata. Señor Dios, ayúdanos a comprender que vos estimanos, ayúdanos a comprender que una vida tan importante para vos. Gracias, Señor Jesús, para todo lo que vos te donas diariamente. Nos te pedimos de noche aquí, manda por Espíritu Santo, para nos porque te llena con presencia, para nos por comprender la palabra divina. Ven Espíritu Santo de Dios, queda en nuestro corazón y ayúdanos a comprender tu palabra. Amén. Meditada de Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanas, si vamos a pasar con algún día en final, también para promedio, ¿no? Que me impresiona un poquito, me encuentra exacto lo que es la parte test o que examen, mucho nada de examen, adulto nada de examen. Dos textos nos apapia para nos hace un recordemos cuando nos dice en español. De Kiko nos apapia dos semanas pasadas. Dos semanas pasadas nos apapia open in Sí, ¿cuál texto bíblico nos aleza? La promesa nos hace. Y después, con mí, nos ha reflexionado otro texto, una parábola aquí. ¿Y Kiko estaba la propia? Dos semanas pasadas. ¿Y Kiko estaba la propia? Con mi parábola. Y si no ha pasado, digo lo que no se practica nos sigue igual en la Nation Corner de diferentes parábolas, ahora no sé cuántas palabras, pero prometo que si no sabe si tiene alguna pregunta, prometo que sí. Si vos tiene alguna pregunta de lo que nos apapia, que vos no va a comprender, que vos te contra, todo está clarito. Sobre el Evangelio de Juan es un lenguaje que más alto, su lenguaje está muy simbólico. Entonces tiene un lenguaje teológico que más alto en comparación con los otros tres evangelios de Lucas, Marcos y Mateo. Esta pensé, antes en comparación con el águila, es un ave que está más alto en Sheba, entonces hace comparación. Mateo, figura en esta pasora, donde nanta tu matame por ti revelación, porque es revelación, pero también está en la iglesia, padre en la iglesia, después de Jesucristo, de una explicación que entonces un día hombre que está Mateo, está pasando en el comenzamiento del Evangelio, está para genealogía de Jesús, en cultura, su tradición, su descendiente,
Anto, nanta describir el que energía de Jesús. A veces un hombre o haga también está ahí. ¿Ok? ¿No más? ¿No? Mi sa una signa di un maestro di discorso se mucho el joven no está punta nada pues está pasola o no comprende trucos o no comprende nada. Bueno, se comprende algo pasó esta papia claro, mi papiamento está comprensivo, ¿sí? Comprensivo, ¿sí? Si en algún momento cuando está comenzando con un pastor, no está comprendendo un pastor, y toma el pastor explicando y no está papiando, no está comprendendo nada. ¿Ok? Bom? Bom, nós também temos outra parábola. Cuidado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, tem três parábolas. O Jesus está apresentando para dar uma explicação. Agora aqui, é que para compreender com Deus está misericórdia, com Deus está mira. Hombre. Hoy vivía, recuerda que una tarde tengo una pregunta, ¿cómo porta que bota come con pecador? Porque ¿cómo bota laga en mujer en México? ¿Qué es un samaritano? Siempre trata de tener alguna pregunta y no trata de comprender Jesús, su enseñanza, su forma de pensar, su forma de vivir. Entonces, hoy vivía, judío no trata de tener una visión distinto, nada crea diferente. Leina, a parte de lei de Deus, que estava a 10, Bonana estava a ter casi mais de 600 leis, además de 10 mandamentos de Deus. E agora aqui com Jesus, a começar, vai cerca de endenar, quando estava a chamar impuro, não estava a apontar na mesa, comportar com Jesus, está papia, cana, com ende impuro, com ende pecador. Nós vamos ler esse texto do Evangelho de São Lucas, 15, 1, 7, na promessa para nos começar. Ananya, nos lesa tudo. Nós todos. Tu cobrador de velastem e outro pecador estava também cerca de para escutar sua palavra. Mas o fariseu e o doutor de lei estava a murmurar e dizer: o homem ainda recebi pecador e ainda come muito também. E ora Jesus apontará esse seguinte parábola. Se um esposo diz a acaso não dará ele também na sua palavra para usar isso ali e ora e ela come por dentro e por solda e ora e a casa
¿Con quién está papeando con Jesús? Está papeando con Cobradora do Velázquez, pecadora, fariseo, doctor, ley. Ok, Nan estaba también cerca de Jesús y para motivo que en delante estaba también cerca de Jesús, el fariseo Nan y el doctor Nan de ley a comenzar a pensar algo de Nan, ¿no? Nan comienza a murmurar y dice, el hombre aquí ha decidido pecador y está comiendo junto con el Padre. Y después Jesús comienza a contar la parábola para comprender Kiko. Dijo que Tabata come. ¿Por qué? Sí, es impuro. Para nos comprender ya, si no pasamos para un tiki, ¿no te acuerdas de escalera, cómo se llama? De tráfico, pintas, de visión de judío, no estaba tan curva, sube Dios, pero Dios estaba tan mucho alto para y con la visión cristiana con Dios, que está baja, ¿no? Que está vida gente, que está cana corriente, que está compañeros. Pero la visión de judío estaba otro. Ok, el judío también estaba mira 4 clases de pecador, me dice así. Voy a escribir en español. Raciales, físico, social y ético. Esto es como dice, ¿ok? Físico, no estaba mira en de que estaba tan malo como en de nan que sufre para motivo de nan picante. ¿Ok? El pueblo judío completo estaba de su pensamiento, de su forma de pensar, de su forma de mirar el mundo. Si uno estaba mira malo, si uno estaba perder su esta caída en una desgracia, está perder su senda, está morir, para ese estaba un castigo de Dios, a mi vida. Y cómo pasó, estaba pecado, algo hace. La cometió un pecado, la hace algo. Entonces, si vos estás sufriendo, te va a pasar algo, vos haces. ¿Okay? Que me encontré que estaba tan enfermo físico, que estaba teniendo alguna enfermedad, no estaba tan que, ¿sabes lo que no estaba tan que? No estaba viendo que está así, ¿no? ¿Sabes lo que no estaba tan pensando? No estaba tan pensando que estaba tan un castigo a motivo de algo. De picana, de llevo picana de su mayor. Tiene un texto bíblico que nos está, para que nos va a ayudar a buscar, es aquí. Juan 9, 1, 2.
Ok, ayúdame. ¿Quién ha llevado ayer también? ¿Wally? Jesus procura honra a nascer. Ora Jesus afirma tu caminha, ela mira honra a nascer. Su discípulo não apontou, Rabi, picadi quem a causa por honra e a nascer, bichenes ou se su maior não. Porque isso aí estava lo que não estava pensando, ¿no? Dico un hombre aquí está nace ciego, estaba sola la cometería o estaba su mayor, ¿no? Si me han pasado, ¿sabes? El día domingo aquí, o que madruga. Sí, ya domingo aquí. El lectura de Jesús avisa, un anta que recuerde con muri, pasó de torre, na cae, estaba sola, no estaba pecador. Jesús avisa, si vos no convertís, vos lo dirán mescos una. Pasó de nada que con cualquier desgracia estaba a causa de picar, no estaba algo natural. Si estaba un terremoto, estaba un castigo de Dios. Si un volcán, estaba un castigo de Dios. Si un tormenta estaba un castigo de Dios. Te ainda tiene que pensar y no está así. ¿Okay? Tem coisas que estão sucedendo para motivo de natureza, tanto de nos culpa como de coisas que estão de nós. Tem coisas que estão a causa também de nos mal manejo de natureza. Agora que nós estamos vendo mais volcán, a pessoa já não está abusando de natureza. ¿No? O nos tem mais calor, digo normal, o nos tem demasiado frío también. Un extremo para otro, ¿no? Pero si está a causa de cosas natural, o también pasó a alterar, a cambiar el ciclo normal de naturaleza.